nuevamente se me cortó el video, no sé por qué mi aplicación no me está dejando. Bueno, entonces déjenles continúo acerca del papel y el cartón. Les comentaba acerca que creo que todos sabemos o podemos entender más o menos un poquito acerca de la importancia de que funge el papel y el cartón dentro de la recolección, ya que esto evitaría que nosotros taláramos muchísimos árboles y las industrias que se encargan de producción de papel y de cartón destinarían esas áreas en donde pues tienen concesionadas para talar árboles y para plantar árboles, pues estar consumiendo muchísima agua para la producción de estos mismos árboles, de energía eléctrica y también la parte de la producción o la generación de los residuos sólidos urbanos, pues nos ayudaría mucho en la parte de la disposición final. Entonces, simplemente reducción de la materia prima, la disminución en el consumo de agua, el consumo de energía y la generación de los residuos nos ayudaría mucho. El papel reciclado, más o menos como materia prima, utiliza como materia prima, pues papel utilizado. Sí, y cuando estamos hablando de papel, materia virgen, estamos hablando de árboles. Cuando producimos papel que no es reciclado, papel virgen, estamos hablando de un consumo de agua de aproximadamente 15 metros cúbicos. Y cuando estamos hablando acerca de papel reciclado, aproximadamente tenemos un consumo de aproximadamente 8 metros cúbicos de agua consumida. Estamos hablando pues de por cada kilogramo de papel que estamos consumiendo. También en cuanto a energía eléctrica, consumimos menos energía cuando tenemos papel reciclado y obviamente la generación de los residuos sólidos es muchísimo menos, ya que este papel es mucho más delgadito y las hojas son mucho más delgadas, son más compactables y por lo tanto se produce menor cantidad de residuos sólidos. Ok. Hay diferentes etapas en las que tiene para poder reciclar el papel y el cartón. A continuación les voy a pasar también nuevamente otro video en el cual ustedes pueden observar en qué consisten estas etapas. En general pues se clasifica, se prepara y se embalaja, hay una operación de pulpado, hay eliminación de objetos, hay un destintado, están los lavados y los espesados y también pues se tendría que pasar por una máquina de papel, muy a grosso modo, ¿sale? Entonces, ahorita les voy a pasar un video en donde, a ver, ahí está, en donde se muestra de forma muy generalizada el proceso de reciclado de papel. Explicar el proceso mediante el cual se obtiene el papel reciclado. Todo inicia en un área de recepción de materia prima. En esta área se hace el almacenamiento de esta materia y se hace la primera clasificación manual hecha por los operarios. Ya realizada la selección manual, los operarios toman la materia prima y la colocan en una banda transportadora, la cual se encarga de hacer una selección automatizada. Aquí se separan lo que son plásticos y cartón de la materia prima. Hecha ya esta selección, se realiza una mezcla de la materia prima con agua y se procede a hacer un licuado para tener como resultante una pasta. Teniendo esta pasta, se realiza un lavado donde se retiran tintas e impurezas. Teniendo la pasta limpia, se lleva al área de prensado, donde se le retira la humedad a la pasta, teniendo como resultado una pasta seca. Luego está el área de secado, donde ya se retira totalmente la humedad de la lámina de papel, obteniendo ya la hoja formada. Ya obtenida la lámina de papel, pasamos al área de bobinado, donde se crean rollos de este material y se hacen especificaciones de acuerdo a los requerimientos del cliente. Claro está que primero con un aval del departamento de calidad. Por último pasamos al área de embalaje y almacenamiento, donde organizamos los rollos de papel de acuerdo a las especificaciones pedidas por el cliente. Estos ya quedan listos para ser comercializados.
Ok, eso fue de manera muy generalizada cómo es el reciclaje del papel y del papel en general. ¿Sale? De los beneficios, obviamente podemos encontrar muchos beneficios, como ya se los comentaba, la reducción de la zona de tala, la reducción de consumo de agua, de energía eléctrica, la reducción de contaminantes y demás. Nosotros podemos también aprovechar los residuos sólidos orgánicos no peligrosos, obviamente, aquellos que provienen de forma natural, de la naturaleza, los agrícolas, los forestales, los industriales, los institucionales y comerciales y también los domésticos. Entonces, dependiendo obviamente del tipo de material orgánico, el residuo no peligroso, mire, residuo orgánico no peligroso, a eso se refiere. Un residuo orgánico como los que tú y yo desechamos en nuestras casas habitaciones. El hecho es desechar una cáscara de plátano, no sé, huevo, leche, cáscaras de huevo, cualquier materia orgánica desechada en nuestra casa, ¿sale? Entonces, tenemos que tener muchos elementos en consideración cuando nosotros queremos reciclar este tipo de material. Por ejemplo, el contenido de humedad, que sea materia orgánica seca o no seca, el contenido de proteínas, el contenido de nutrientes o macronutrientes. Por ejemplo, hay algunos residuos orgánicos que no son muy adecuados para el reciclaje de estos elementos. Por ejemplo, las heces fecales. Las heces fecales, aunque son un residuo orgánico, pues obviamente no son convenientes para el reciclaje de estos elementos. Ok, hay muchos tipos de aprovechamientos en los que se pueden aprovechar los residuos orgánicos, que son muy complejos, a decir verdad, y que ustedes ya estuvieron platicando y investigando acerca de ellos. Hay de algunos muy sencillos y algunos mucho más complejos. Está, por ejemplo, el compostaje, la lombricultura, la digestión anaerobia, la licuefacción, la fabricación de jabones, la elaboración de papel, la alimentación animal, para alimentación porcina, fermentación, gasificación, pirólisis, aglomerados, entre muchas otras alternativas que tenemos para poder aprovechar la materia orgánica. ¿Sale? Es importante aprovechar la materia orgánica, sin embargo, no todas las personas somos capaces o no son capaces de hacer procesos complejos, por lo tanto, probablemente nosotros nos limitemos a hacer un proceso muy, 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 muy sencillo, muy general, ¿sale? Obviamente vamos a tener con esto ahorros energéticos, ahorros económicos, ahorros sociales, ambientales. El hecho de reciclar genera mayor economía y menor contaminación a nuestro medio ambiente. Ok, les voy a explicar más o menos cómo están clasificados los diferentes tipos de aprovechamientos que se les puede dar a los residuos orgánicos. Les digo nuevamente, los residuos orgánicos son aquellos que nosotros desechamos en nuestras casas, habitaciones. Estamos considerando que estos residuos orgánicos son no peligrosos, ¿sale? Por ejemplo, la sangre, aunque es orgánica, obviamente es un residuo peligroso. Entonces, hay elementos que son peligrosos y hay otros residuos orgánicos que no son peligrosos. Entonces, los residuos orgánicos, ya estuvimos hablando de los peligrosos y de los no peligrosos, entonces, los órganos, estamos haciendo un aprovechamiento, estamos haciendo una clasificación de los aprovechamientos de los residuos orgánicos. Y podemos clasificar en un aprovechamiento biológico o bioquímico, los termoquímicos, los físico-químicos o los físicos. Los físicos y los biológicos y bioquímicos son los más sencillos, ya que los como dice termoquímicos, influye pues obviamente temperaturas, ¿sale? Y los físico-químicos cambia a un nivel químicamente la composición de los elementos orgánicos. Entonces, cuando estamos hablando de los biológicos o los bioquímicos, estamos hablando aquellos elementos o aquellos aprovechamientos que tienen que haber un cambio en la composición de los residuos orgánicos, pero en base a organismos.
A eso se refiere con biológicos. Algunos organismos nos van a estar ayudando a nosotros a transformar químicamente o biológicamente los residuos orgánicos que nosotros teníamos inicialmente. ¿Sale? Tenemos aquellos que son termoquímicos, como les comentaba. Se cambia la composición química de los residuos orgánicos, pero con ayuda de elementos de termogénesis, es decir, elementos térmicos. Es decir, vamos a elevar temperaturas. Los físico-químicos son aquellos, por ejemplo, en los cuales nosotros vamos a cambiar la composición químicamente de los elementos que necesitamos. Y los físicos son aquellos que solamente físicamente el transportarlo se utiliza como materia prima para algún otro elemento. Ok, entonces de estos tipos de aprovechamientos ustedes ya me hicieron el favor de apoyarnos en las exposiciones que tuvieron. En los biológicos tenemos su clasificación como son la lombricultura, el compostaje o la digestión anaerobia. ¿Sale? Tenemos los termoquímicos, que son la combustión, gasificación, licuefacción y la pirólisis. Y cuando hablamos de los físico-químicos, una de las opciones que tenemos para el aprovechamiento de los residuos orgánicos es la fermentación y aprovechamiento de grasas y aceites. Y también tenemos, por último, los físicos, que los físicos, les digo, el material, es decir, los residuos orgánicos sirven tal cual como material para algunos otros elementos. Dentro de las lombriculturas tenemos diferentes elementos o productos o subproductos que vamos a tener que utilizar, por ejemplo, las lombrices, o podemos, la lombriz ya grande, o un humus, que sería una especie de hongo. El compostaje, pues es la composta, y la digestión anaerobia, pues es un fertilizante orgánico y un biogás que tenemos como producto. La combustión, pues tenemos vapor. En la gasificación tenemos biogás. En la licuefacción tenemos el combustible líquido. La pirólisis es combustibles gaseosos. Fermentación, pues tenemos alcohol. Aprovechamiento de aceites vegetales, tenemos biodiesel o glicerina. Y físicos, pues simplemente alimentar a algunos animales con los residuos sólidos orgánicos que tenemos. ¿Sale? Entonces, estos son los productos que tenemos. Algunos podemos utilizarlos, algunos otros no. Por ejemplo, al estar trabajando con lombricultura, siendo que producimos tanto lombriz como una especie de composta y un unto, entonces la lombriz nos podría ayudar para alimentación de algunos animales. Por ejemplo, pollitos, gallinas y demás. Estas lombrices fungen como alimento. El humus o la composta que se genera a partir de la lombricultura, pues nos sirve como fertilizante. La composta también es un fertilizante, a final de cuentas, también nos sirve como fertilizante. Cuando tenemos una digestión anaerobia, tenemos un fertilizante orgánico. En el biogás, por ejemplo, tenemos como subproducto en la digestión anaerobia una especie de gas que puede servir como combustible. En la combustión, pues tenemos vapor, que es un combustible, el biogás, que es un combustible, los combustibles líquidos, combustibles gaseosos, o también podemos tener alcohol, biodiesel, ¿sale? La glicerina, pues es un insumo para la industria química, no es un combustible, pero sí es un elemento que ayuda, ¿sale? Para algún tipo de industrias. Muy a grosso modo, pues la agricultura es una siembra de lombrices en la cual pues nosotros vamos a nuestra materia orgánica, agregamos cierto tipo de suelo, materia orgánica y cultivamos lombrices. Es una especie de siembra de lombrices. Ya sus compañeros lo explicaban mucho mejor. Una especie de siembra de lombrices en las cuales, pues como producto, les digo, tenemos un material, una tierra mucho más fértil, más rica en nutrientes. Las desventajas, pues que tenemos lombrices ahí, se puede utilizar como material fertilizante. Sin embargo, hay que hacer la separación de lombrices y de el suelo o la tierra que se está obteniendo. Estos son de los métodos biológicos o bioquímicos y repito, se llama biológico porque se utiliza un elemento biológico que son en este caso las lombrices. Beneficios, pues podemos tener que obviamente vamos a tener un nuevo fertilizante. Este fertilizante se genera a partir de el trabajo que hacen las lombrices, la descomposición o la digestión de la materia orgánica y que
que efectúan estas lombrices. ¿Sale? Dentro de los perjuicios o de las desventajas tendrá pues que para poder ser utilizado pues habría que separar las lombrices y también habría que dejar en una especie de lecho secado el suelo. Tenemos el compostaje, nuevamente estamos hablando de los biológicos, que son los más sencillos, el compostaje y la lombricultura, que pues ya yo creo que ustedes han escuchado mucho hablar de ello, que pues es un compostaje en el cual pues nosotros podemos con diferentes tipos de suelo, monitoreando la temperatura de las compostas y removiendo a cada cierto tiempo temperatura y humedad, removiendo cada cierto o revolviendo nuestra materia orgánica y nuestro suelo, podemos obtener un material muy rico en nutrientes, sobre todo en nitrógeno y en fósforo, por la descomposición de la materia orgánica. Y al tener este tipo de elementos, pues se vuelve un elemento rico para los suelos, para plantas y demás. Tenemos la digestión anaerobia y yo creo que los que han ido a alguna planta de tratamiento de visita que les ha tocado ir, lo han visualizado un poquito más de cerca. Lo vemos generalmente en la digestión de lodos. Es un ejemplo, ¿qué es lo que tienes? Pues en este caso tienes elementos orgánicos, residuos orgánicos en los cuales se digestan por medio de cierta temperatura, cierta cantidad de líquidos, pero sobre todo cierta material de microorganismos. Es decir, tenemos ahí, imaginen por ahí que tenemos unos microorganismos aquí tenemos un Pac-Man, y estos microorganismos son los que van a tener como trabajo principal el consumo de la materia orgánica. Sin embargo, en el consumo de la materia orgánica, estos Pac-Man o estos microorganismos empiezan a desechar ciertos elementos orgánicos como una función secundaria. Estas funciones secundarias, pues nosotros generalmente los aprovechamos a modo de fertilizantes. Generalmente se utilizan a modo de, se genera una especie de lodo, un lodo que se tiene ahí. Y este lodo, a final de cuentas, es muy rico en nitrógeno porque estos microorganismos tienen la capacidad de absorber el nitrógeno o el fósforo y convertirlo en un subproducto. Es un poco más complejo que esto, obviamente. Lo estoy diciendo de una forma muy sencilla porque pues consumen fósforo y desechan ortofosfatos y después se tendrían que pasar a un proceso anaerobio para poderlos eliminar los ortofosfatos y dejarlo como fósforo de forma natural y etcétera, etcétera. Entonces, es mucho más complejo de los que los estoy comentando, pero así funciona. Entonces, dado que el proceso se lleva en un proceso de una cámara de digestión anaerobia, al momento de tener elementos anaerobios, tenemos una producción de biogás. A ver, lo explico en términos un poquito más sencillos. No sé si ustedes han notado que cuando dejan mucho tiempo su bote de basura, y más si lo dejan tapado, cuando lo abren genera un olor muy fuerte. Obviamente el olor tiende a ser a un olor putrefacto, un olor desagradable. Sin embargo, olvidándonos un poquito de ese olor putrefacto, desagradable, hay otro olor que lo acompaña. Y lo que pasa es que cuando se empiezan a descomponer la materia orgánica, de forma innata se generan gases dentro de la descomposición. Y además, cuando se está en un recipiente cerrado, esta descomposición de gases, esta descomposición de materia orgánica genera estos gases y al momento de destaparla genera un olor muy particular, lejos del olor de putrefacción, obviamente. Es un olor muy particular, como una especie de gas. Este gas o esta especie de olorcito es un biogás. A grosso modo, obviamente no está apto para estar consumido de forma inmediata o de forma sin consumir. El nombre propio no es biogás, es metano. Entonces se genera un gas que se llama metano, que es obviamente tóxico, pero ese metano lo puedes tú arrastrar o lo puedes obtener y por medio de un proceso de depuración lo puedes transformar en biogás.
Entonces, si bien lo que estás obteniendo es metano, con la quema pues del metano se puede obtener una especie de biogás. Se tendría que transportar a una caldera, y en la caldera pues se transforma a este gas que sirve como combustible. Es un biogás, ¿vale? Entonces, este es un método en el cual pues nosotros podemos también